Universidad Nacional Autónoma de México, carrera Psicología, Evaluación Psicológica. Presentan Alejandra Edith Torres Fonseca y Ana Yatsin Piñón Avilés. La evaluación psicológica es un proceso de valoración mediante la cual el psicólogo responde a las demandas de los clientes o sujetos a través de procesos técnicos que le permitan emitir un diagnóstico objetivo, apoyándose de la aplicación de test y otros procedimientos de recogida de información. En la antigüedad se creía que los astros determinaban el comportamiento humano mediante el empleo de la astrología, esto dentro de un contexto mágico compuesto por preceptos, hechizos y conjuros que prácticamente podrían considerarse en la actualidad como una especie de diagnóstico-tratamiento. Sin embargo, Vuela y Sierra no lo consideran como un antecedente de la evaluación psicológica. Por otra parte, en la antigua China, aplicaban una selección de niños con determinadas aptitudes para realizar actividades en su etapa adulta dentro de la administración pública, que de acuerdo con Du Bois es un claro antecedente de la selección de personal. La Grecia antigua es fundamental en los procesos cognitivos del hombre, destacando Pitágoras, Aristóteles y Teofrasto, este último estableciendo las bases de la nosología, destacando la filosofía y la medicina. Posteriormente, la Edad Media es un obstáculo para los avances respecto a la concepción y clasificación de las enfermedades, pues considera a los enfermos mentales como diabólicos. Surge entonces la obra de Juan Huarte de San Juan, titulada Examen de los Ingenios, misma que considera por primera vez que las personas difieren de sus talentos, derivándose sus habilidades, ocupaciones y educación, considerando que el ambiente influye en el aprendizaje, por lo que sugiere que los estudios se realicen en una ciudad diferente a la natal del individuo, pues interfiere la influencia de amigos y familiares. Todos los trabajos y aportaciones toman vital importancia a partir del siglo XIX. Anteriormente solo se consideraban como una especulación filosófica, lo que hace la apertura en relación a un antecedente científico. Básicamente se sustentan en el desarrollo de 6 disciplinas. La frenología de Gall, donde asienta que la conducta y organismo estaban íntimamente unidos. La matemática con Quetelet se centró en el uso y aplicación de las estadísticas atribuidas a las ciencias sociales. La psicofísica, que dio una respuesta objetiva a los fenómenos psicológicos con base en los fisiológicos, destacando la ley de Weber-Fechner, enfocando los procesos sensoriales de manera predictiva. La psiquiatría identificó, diferenció, especificó y elaboró criterios para el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de trastornos psicopatológicos. Algunos de los autores que destacan más en la contribución y desarrollo de las bases de la evaluación psicológica son Galton, Cattell y Binet. Galton, considerado el padre de la psicología psicométrica, centró su investigación sobre la herencia de la inteligencia humana, pues pensaba que esta era natural y por herencia, por lo que podía ser mejorada a través de la eugenesia, es decir, de los rasgos hereditarios. Galton fue el creador de sus propios instrumentos de medición antropométrica, algunos de los cuales actualmente se utilizan, como es el caso de la barra de Galton para medir la discriminación visual de longitud y la serie de pesos que miden la senestésica. Cattell, psicólogo estadounidense, publica un artículo donde utiliza por primera vez el término test dentro de la literatura psicológica, detallando los tests que fueron aplicados a estudiantes universitarios, cuyo uso permitía la evaluación de sus capacidades intelectuales. Binet, psicólogo francés, en conjunto con Henry, definen que la inteligencia debe evaluarse según el rendimiento de los sujetos en diversas tareas que mezclen diversos procesos mentales complejos. Las aportaciones de Binet fundaron la base para una aproximación en la evaluación de la inteligencia, pudiendo dar cuenta de las diferencias individuales. Su escala de evaluación en conjunto con Simon contempla aspectos relativos a la comprensión y el razonamiento. Posteriormente adaptaron reactivos por grupos de edad, lo cual determinaba si un niño era retrasado, adelantado o con un desarrollo acorde a su edad. Otros expertos como Whitmer, Spearman y Freud hacen importantes aportaciones e incluso creaban controversia dentro de la psicología. Tal es el caso de Spearman, quien postuló la creencia de la existencia de un factor general o factor G para explicar la capacidad intelectual, donde otros investigadores no encontraban las bases para hablar de la existencia de dicho factor. Whitmer, como no disponía de pruebas para evaluar a sus pacientes, se enfocaba básicamente en la entrevista. Posteriormente se crea el Whitmer-Fromward y el Whitmer-Cylinders, centrándose en la evaluación conductual, por lo que es considerado el antecesor de la evaluación conductual. Por último, Freud, quien plantea un enfoque diagnóstico basado en las técnicas de asociación y la utilización de simbolismos, además de propiciar el psicoanálisis en los Estados Unidos.
Diversos expertos en la materia consideran las dos guerras mundiales como parteaguas de la evolución de la evaluación psicológica, a lo que Silva denominó la época clásica, debido a tres aspectos importantes que se produjeron en esta. El primero, la construcción del perfeccionamiento de la línea psicométrica. El segundo, la evaluación psicológica que incursiona en el ámbito educativo. Y por último, las aportaciones metodológicas de Pearson y Sperman y las líneas de investigación sobre la naturaleza de la inteligencia y cómo evaluarla. La influencia de todo este proceso ha sido relevante en el desarrollo de la evaluación psicológica, de ahí que el periodo entre las dos guerras Silva la denomina de creciente expansión y creciente disociación, refiriéndose a la primera, a la universalización de la evaluación psicológica, su incursión en un ámbito distinto al militar y la valoración de áreas diferentes como aptitudes motoras, intereses, personalidad, entre otros. La creciente disociación se ve impactada por el crecimiento desmedido del modelo psicométrico. Abre paso a la evaluación clínica del tipo proyectivo, pues no aceptaba la metodología del método psicométrico, además de que la psicología clínica se vuelve necesaria, puesto que había que tratar los trastornos de la guerra. La evaluación psicométrica intenta ir más allá de una simple puntuación y pretende alcanzar la objetivación y cuantificación de las técnicas proyectivas, lo cual no es muy bien visto y recibe fuertes críticas. Así, en la década de los 30 comienza una época de discusiones teóricas en la psicología soviética. Después de grandes desacuerdos y debates en Rusia, la producción tanto teórica como experimental se incrementa y se crean varios centros de investigación y docencia en psicología. Al término de la Segunda Guerra Mundial queda devastada Europa porque ponen gran interés en levantar el sector económico y laboral, dejando de lado el campo de la psicología. Esta recesión psicológica genera la migración de importantes psicólogos europeos a Estados Unidos, dando a la psicología americana un gran desarrollo de esta. Por otra parte, Estados Unidos se encuentra en aprietos, pues la evaluación psicológica especializada en selección de grandes masas ya no es útil. Se requería una valoración de forma individual y orientada a la rehabilitación. Más aún, la polémica, en un principio académica, sobre genetistas y ambientalistas, se vuelve un tema de discusión popular. Aunado a esto, había una recia opinión respecto al uso desmedido de todo tipo de test. Los inicios de la psicología conductual se sitúan a finales del siglo XIX, al aplicar principios de aprendizaje al estudio de la conducta. Bechteriev crea laboratorios donde registraba la sensibilidad cutánea, el dolor, la sinestesia, entre otros. Tres autores sustentan las bases de la modificación de la conducta. Skinner, con su propuesta basada en el modelo operante. Wolpe, basado en el condicionamiento clásico, describe técnicas como desensibilización sistemática y el entrenamiento asertivo. Y Eisken, que describe los neurosis como una conducta inadaptada, cuya adquisición y eliminación puede explicarse en términos de condicionamiento clásico. Como nos podemos dar cuenta, la evaluación conductual surge como una necesidad ante la aplicación de los principios del aprendizaje. En 1965 se publica el artículo Análisis del comportamiento, lo que se considera como el nacimiento oficial de la evaluación conductual. A mitad de la década de los 70 se produce la consolidación de la evaluación conductual. En esta época algunos autores asumen una concepción interaccionista, teniendo en cuenta variables orgánicas, ambientales y de la propia conducta. Además, se establecen diferencias y semejanzas entre la evaluación psicométrica y la evaluación conductual. La década de los 80 se caracteriza por una serie de cambios en la evaluación conductual. El DSM-3 toma gran relevancia y los evaluadores conductuales empiezan a familiarizarse y a utilizar etiquetas diagnósticas, por lo que se intenta una aproximación entre la evaluación conductual y el diagnóstico psiquiátrico. En la actualidad podemos destacar el incremento de los aspectos científicos de la psicología en el campo de la evaluación psicológica, integrando los tests a la psicología aplicada, el incremento de la objetividad, alta preocupación por los aspectos éticos, interés por el diagnóstico psicopatológico y la inclusión de criterios descriptivos a teóricos, la presentación de un sistema multiaxial para planificar el tratamiento y predecir la evolución del trastorno. La evolución psicológica se ha expandido a nuevos ámbitos, se ha recuperado la confianza en los tests y las repercusiones sociales y garantías éticas están siempre presentes. En un futuro se espera que grandes avances en el desarrollo de la psicología
sean el registro de audios y videos, los sistemas computarizados de datos de observaciones, los registros ambulatorios de variables psicofisiológicas. Además, se seguirá incrementando el uso de diferentes métodos de evaluación y se seguirán integrando medidas de componentes situacionales. Referencias tomados de Vuela y Sierra, la evaluación histórica de la evaluación psicológica, y de Jiménez, evolución histórica de la evaluación conductual. Gracias.